con respecto al Día Mundial de las Abejas o el Día Mundial de la Abeja, un tema de interés más grande de lo que se le ha dado mediáticamente de alguna forma, pero Ujú. lo que queremos hacer es más bien confirmar, desmitificar o en su defecto aclarar cuál es la realidad con respecto a la posibilidad de extinción de las abejas. Sabemos que es complejo platicar, no es tan simple en un sí o un no, que depende mucho de las regiones, de las especies que están en las Claro. diferentes partes del mundo, ¿no? Que depende de muchísimos factores. Entonces, entender primero cómo es el panorama general al respecto de una posible desaparición eventual de las abejas, ¿no? Sí. Mira, yo, esa pregunta, justo como dices, ha estado en el aire durante ya algunos años. La contestación más fácil, más pragmática, digamos, es en relación a las listas oficiales, ¿no? Como tú sabes, hay unas listas que se llaman CITES, que son donde están los organismos que están eh, biológica y oficialmente a punto de extinguirse. Entonces, en ese sentido, las abejas no están en estas listas en donde ya formen parte de los organismos protegidos y al borde de la extinción. En realidad se habla de su extinción, pero se habla del riesgo en el que están en el sentido de desarrollarse en ambientes totalmente hostiles para ellos. ¿A qué me refiero? Que las plantas en las que ellas conviven, las que ellas se desarrollan, regularmente son plantas que están inmersas en un circuito productivo. Y en este circuito productivo regularmente se utilizan agroquímicos, regularmente se utilizan compuestos que las dañan ya sea inmediatamente o paulatinamente. Hay varios compuestos, por ejemplo, que no solamente las matan, sino que algunos otros las desorientan, las debilitan y eso hace que entonces quizá la abeja no muera, pero definitivamente disminuye su expectativa de vida. ¿A qué voy con esto? Que las abejas, al ser un animal que es productivo y útil para el ser humano, entonces necesitamos incluirlas en nuestros circuitos de producción. Y estos circuitos de producción representan un gran riesgo para ellas. Por eso es que se dice que si las abejas entonces continúan por este camino, pues entonces estarían al borde de la extinción. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Nosotros, dentro de la apicultura, se producen diferentes tipos de mieles. Los tipos de mieles están en función de la flor con la que ellas se alimentaron, con la que ellas, eh, de las que ellos obtuvieron el polen y el néctar. Una de estas floraciones importantes, tanto del punto de vista biológico como económico, son la floración del naranjo, ¿no? Entonces, las abejas se colocan, el apicultor las coloca cerca de cultivos, de plantíos de árboles de naranjo. El naranjo, entonces, también es sometido a un montón de procesos en el que es ayudado, porque al productor de cítricos, al productor de naranjo, pues obviamente le conviene que produzca más y por lo tanto pone algunos agroquímicos que ponen en riesgo la vida de las abejas. Entonces, ese tipo de prácticas alertan al mundo, alertan a la población acerca de que si continuamos con ese tipo de prácticas en ese tipo de sitios, entonces las abejas, pues obviamente tendrán a desaparecer, porque además, si la abeja, lo voy a decir de una manera muy fría, si la abeja dejara de ser económicamente rentable e interesante para el ser humano, pues habría que ver qué tanto estaríamos interesados como humanidad en conservar solo por conservar una especie, que ese es el gran problema y el gran dilema, no solo con las abejas, con otro tipo de especies en las que conservar por conservar puede ser que no sea tan atractivo, a menos que tengamos un beneficio muy directo, pues ya sea biológico, ambiental, no sé, de muchos tipos, pero el que más nos importa como humanidad, digámoslo fríamente, pues es el económico, ¿no? Entonces las abejas, al no ser, estoy poniendo un escenario catastrófico, al no aportarnos economía a la humanidad y al estar expuestas a ambientes de alto riesgo, pues seguramente que las condenaría a la desaparición. Pero una cosa es, las estamos condenando a la desaparición
y es seguro que desaparezcan si continuamos con estas prácticas, pero otra muy diferente a decir que en este momento están en peligro de extinción es muy relativo y justo como lo decías, va a depender también de la zona. Hay zonas que son de un gran interés económico y, y la vinculación y la comunicación entre apicultores y productores de otro tipo de especies es muy estrecha. En este ejemplo que te acabo de decir de los naranjos, existen regiones, por ejemplo, Tamaulipas, en donde se hacen este tipo de fumigaciones, se avisa a los apicultores tienen una metodología para que las abejas no salgan durante el día, es decir, todas las abejas van a dormir durante la noche a su colmena. En la noche se les cierra la puerta de esas colmenas, no salen en el día y por lo tanto se puede fumigar sin que las dañen. ¿De acuerdo? Entonces hay posibilidades de convivencia entre el sector agroindustrial, entre el sector que utiliza este tipo de agroquímicos y los apicultores. Entonces, bueno, para concluir y redondear la idea es, el peligro de extinción es inminente si se continúa con estas prácticas, pero no, yo desde mi punto de vista, al no ser oficial, al no estar en las listas oficiales como tal, pues no podríamos hablar de un peligro de extinción en este momento de manera numérica, digamos. Y menciona en este interesante comentario algunos de los peligros provocados por la mano humana. Con motivo de este día, la Europa Press tomó un estudio en el que se señalaban al menos una docena de amenazas para los próximos años en los que se contemplaban fenómenos como la guerra y conflictos en Europa occidental, el tema de los microplásticos, contaminación del aire, ¿no? Incendios forestales, entre otros. ¿Qué otras amenazas, además de las que ya mencionó antes, podemos considerar de relevancia o de consideración para las abejas en términos generales, una vez más? En términos generales, yo creo que en México el gran problema se llama destrucción del hábitat. Volvemos a lo mismo, en esta expansión de la humanidad, en esta expansión de nosotros como pueblo, pues entonces estamos invadiendo algunos lugares que estaban destinados para las abejas, que tenían una serie de cultivos que eran interesantes para ellas, ya sea cultivos naturales o cultivos inducidos por el hombre. Al desaparecer, al nosotros crecer como sociedad en cuestión carretera, en cuestión de ciudades, en contaminación derivada de las propias ciudades, eso hace entonces que las abejas ya no tengan lugares de polinización, que ya no tengan lugares para alimentarse y por lo tanto la fortaleza de sus colonias se vea debilitada. Nosotros lo que hemos observado en muchos lugares es que sitios que anteriormente eran altamente productores de miel, te estoy hablando de que a lo mejor una sola colonia producía 40 50 kilos de miel por floración, ¿no? Una buena producción, pues ahora estamos hablando de 20, de 15 kilos de miel, derivado de qué? Pues derivado de que ya no hay flores. ¿Y por qué ya no hay flores? Pues básicamente por esta intrusión del ser humano en la destrucción del hábitat. Eso aunado a todo lo que lleva, lo que conlleva que el ser humano se asiente, los asentamientos humanos no solamente destruyen, sino contaminan y hacen que entonces se vuelva inviable la alimentación de las abejas. Hay muchos productos caseros, los insecticidas, algunos jabones, algunos productos que nosotros utilizamos de manera cotidiana, que se pueden llegar a impregnar, llamémosle así, en el polen, en el néctar de las flores, y cuando llega la abeja y lo consume, entonces esta se contamina. Los riesgos tanto de contaminación atmosférica, como lo dices, microplásticos, agroquímicos en general, por supuesto que representan un gran riesgo, pero el gran riesgo para mí es el crecimiento de las manchas urbanas, que entonces hacen que el hábitat de las abejas, el hábitat llamémosle productivo, pues sea cada vez menos interesante y las abejas, al tener menos alimento, debilitan sus colonias y por lo tanto su reproducción se ve limitada. Le agradezco mucho. Otra parte muy interesante del primer comentario fue
nosotros lo vemos por o sea, evidentemente la intención de salvarlas va por el lado económico de lo que puedo perder financieramente. Así es. Pero dejemos eso de lado, o sea, dejemos completamente la parte empresarial y la parte de finanzas por un lado. ¿Qué es lo que perdemos realmente? ¿Por qué deberíamos preocuparnos en realidad por salvarlas, dejando de lado el dinero que puedo perder? ¿Cuál sería la consecuencia real, digamos, en el sentido medioambiental, en el sentido real de la palabra? Bueno, las abejas le hemos dado mucha importancia al ser el único polinizador que tiene un beneficio para el ser humano directo. Cuando hablamos en números redondos, hay casi 200,000 especies en el mundo que se dedican a polinizar. Dentro de estos polinizadores, es cierto que las abejas ocupan el primer lugar por este interés económico. Entonces, hay cultivos que por esta cercanía entre las abejas y el ser humano, hay cultivos que prácticamente podemos decir que dependen de la mano de obra, digámoslo así, de las abejas. Concretamente, en la cocina mexicana, en la mesa mexicana, jitomate, frijoles, tomate, cacao, muchísimas flores dependen del uso de las abejas. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Primero, se ha dicho en algunos foros que, bueno, si desaparecieran las abejas, pues es una especie de 200,000. Por lo tanto, quedan muchos otros polinizadores. Eso es verdad. Pero numéricamente, lo que parece que no fuera una tragedia, sí lo es cuando estudias a detalle que hay ciertos cultivos básicos para el hombre que eso sí están dependiendo prácticamente de manera única de las abejas. E insisto, no es porque la abeja sea especializada en fecundar o en polinizar, vamos a ponerlo, el aguacate o el jitomate. Por supuesto que hay muchos otros insectos y otros vertebrados que polinizan aguacates y jitomates, pero sin embargo, la relación tan íntima entre el ser humano y las abejas ha hecho entonces que haya cierto tipo de cultivos que las abejas se vuelvan, muy entre comillas, prácticamente el único insecto polinizador o el más importante insecto polinizador de ciertos cultivos estratégicos para la alimentación humana. Esa es la verdadera relevancia, que entonces tardaríamos en un escenario catastrófico, insisto, si las abejas desaparecen, podríamos tener otros polinizadores, cierto. Sin embargo, la transición que tomaría entre encontrar nuevos sistemas de producción y nuevos polinizadores, pues estaríamos hablando de una verdadera tragedia para la alimentación humana, sobre todo para la seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria. Entonces, en términos concretos, la desaparición de las abejas en México nos pondría en un gran predicamento en seguridad alimentaria porque no tendríamos garantía de ser autosuficientes en los alimentos. Y pone en riesgo la soberanía alimentaria porque hay muchos cultivos que dependen culturalmente de las abejas. Entonces, pensar lo que yo mencionaba hace rato, pensar en una cocina mexicana sin chile, sin jitomate, sin calabazas, sin cacao, sin aguacate, pues qué tipo de cocina nos queda, ¿no? Pues básicamente deja de ser mexicana. Exactamente, así Ahora, es. esto es muy interesante porque ya estableciendo una necesidad, ¿no? Una preocupación legítima, mi pregunta va en dos sentidos. ¿Qué es lo que se puede hacer antes, ¿no? Para evitar una posible extinción que decimos todavía no está en un peligro real en el papel, Así es. pero también pensar un poquito en el futuro distópico que me sembró Black Mirror hace unos años, ¿no? Si esto llegara a pasar, ¿hay una opción tecnológica viable para poder reemplazar el papel de las abejas? Evidentemente no me lo va a poder decir de manera precisa porque es un tanto lo de supuesto, pero desde su punto de vista, ¿cree que hay alguna manera de poder reemplazar? Es decir, un antes y un después, ¿no? Hay esfuerzos tecnológicos para que inclusive en la actualidad se habla de robots polinizadores. En China
que por cierto China es uno de los principales productores de miel en el mundo, aunque de repente se les ha acusado mucho de producir miel falsa, que eso es verdad, pero sin embargo también tienen una gran vocación apícola. Eh, hay esfuerzos tecnológicos para tener micropolinizadores a partir de robots. Hay esfuerzos de polinización manual a partir de los humanos, pero aquí, otra vez retomando el tema principal en relación de costos. Puede ser que tecnológicamente se beneficien algunos cultivos, sí, puede ser que podamos, insisto, el tema sería la transición. Podemos llegar a esa parte, sí, pero no estamos preparados y no lo podríamos hacer ahorita. Esa transición va a ser muy larga, muy cara, muy costosa, y mientras tanto, entonces yo me atrevería a decir que no hay una solución viable. Ahora que mencionabas esta serie que raya entre lo catastrófico, pueden existir esos robots y esas cuestiones muy imaginativas, eso es verdad que son ciertas, es verdad que son una solución, pero no es algo real, no es algo viable en este momento. Entonces, mientras nosotros no encontremos una solución adecuada, vamos a necesitar y vamos a depender de estos animales. Pongo un ejemplo concreto. Las berries en la región de Jalisco. Un plantío de berries sin polinizadores tiene una producción. Pero cuando nosotros metemos polinizadores, ya sean abejas, ya sean abejorros, hay de muchos tipos, la producción se aumenta casi en 40-50%. El aguacate, el tamaño del aguacate, la carnosidad de un aguacate depende directamente de la polinización. Los aguacateros en las regiones aguacateras de este país, Michoacán, un poquito más al norte, pagan a los apicultores para que lleven sus colmenas y fecunden y polinicen las plantas. Entonces, eso es relativamente barato. Pagarle a un apicultor porque lleve su colonia y la meta y la introduzca al campo de cultivo, eso va a ser mucho más barato ahora, por ahora, que comprar un mini robot o que pagarle a cientos de personas para que vayan y polinicen los cultivos. Entonces, ¿es tecnológicamente viable? Sí. En la práctica y en la economía no lo es todavía. Y antes de que esto llegara a pasar, he visto muchas publicaciones en las que dicen que sembrar cierto tipo de plantas podría salvar a las abejas. ¿Qué tan viable es esto? Porque me suena un Totalmente. tanto... Es totalmente viable desde el punto de vista, a ver, aquí es donde es un tema que yo también he tratado y me da un poco de risa. ¿Por qué? Porque se habla mucho, sobre todo en las grandes ciudades, de jardines polinizadores, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues ¿a qué le gusta a las abejas? Les gusta la lavanda. Muy bien. Entonces sembremos en el principal corredor, en la principal calle, avenida de tal ciudad, un montón de lavanda para que entonces las abejas llegan y se alimenten de ahí. Eso es real. Otra vez, técnicamente eso es viable. Normativamente, ni siquiera es posible, porque no puede, de acuerdo a la normatividad mexicana, tú no puedes poner abejas, tú no puedes poner un apiario a menos de 5 kilómetros de un asentamiento humano. Entonces yo, en mis ganas de ayudar a las abejas, no puedo estar, pensemos en la Ciudad de México, no puedo estar en la Ciudad de México y decir que voy a poner mis colmenas en la azotea porque quiero cuidar a las abejas. Ahí estás transgrediendo la ley. De entrada estás haciendo algo que no se debe. Luego entonces, si tú pones estos jardines polinizadores para ayudar a las abejas, estás fomentando una práctica que no debería de existir. Estás alimentando a un organismo, a un animal que ni siquiera debería de estar ahí. Entonces, si divides la pregunta en dos partes, de si yo siembro plantas en mi casa, ayudo a las abejas, sí. Segunda parte, ¿debería de haber abejas en mi casa? Hablando de las grandes ciudades, no debería. Y cuando las vemos, son errores de los apicultores. ¿Por qué? Las abejas en época de sequía deben de tener agua, deben de tener jarabe azucarado y deben de tener unas que se llaman tortas proteicas. Es decir, cuando la abeja de manera natural no encuentra comida en el medio, entonces el apicultor se lo provee.
le dice, no hay que comer ahorita, no tienes que comer, yo te lo doy, pero no te vayas. Porque las abejas, dependiendo del tipo de abejas, que eso ya es otro tema quizá un poco más técnico, dependiendo del tipo de abejas, hay abejas que cuando no tienen comida cerca de su colmena, pues entonces la reina es muy práctica, se sale de la colmena y se va a buscar comida a otro lado. Por eso encontramos los enjambres, porque es una reina regularmente africanizada que entonces fue a buscar comida a otro lado. Una abeja que vemos en la Ciudad de México buscando alimento es una abeja que su cuidador, que su apicultor no le dio de comer. Entonces es una abeja que no debería estar aquí porque la pobre está buscando comida de alguien que no le dio de comer. Entonces el responsable es directamente el apicultor. Y si es un enjambre que se fue, que se evadió, que huyó de donde estaba por buscar comida, eso también es un error del apicultor. Entonces, los jardines de polinizadores dentro de la ciudad es un muy buen gesto. Yo francamente lo reconozco y lo aplaudo en el sentido de que no se nos olviden las abejas y que nos estén recordando todo el tiempo de la importancia. Que sea una solución o por sembrar ese tipo de jardines va a rescatar a las abejas, no. Y entonces, no sé, supongo que alguna de tus preguntas podrá ser, ¿y cómo le hago para fomentar y para rescatar y para cuidar a las abejas? Exactamente. Entonces, mira, mi formación es médico veterinario zootecnista, entonces mi especialización es la zootecnia. En la zootecnia, pues evidentemente el utilizar los animales a nuestro favor, en el buen sentido de la palabra, pues es una de nuestras principales actividades. Ahora, yo como investigador me he dedicado a estudiar circuitos de producción y estos circuitos de producción me dedico básicamente a estudiarlos, ver cuáles son los eslabones más débiles y a partir de ahí ayudar al sistema. Mi especialidad es la nutrición animal. Si yo veo que uno de los eslabones débiles es la nutrición animal, bueno, pues me dedico a fortalecer las dietas, a fortalecer la comercialización, etcétera. Cuando nosotros empezamos como equipo, en el equipo con el que yo trabajo, tenemos más de 15 años estudiando los sistemas apícolas, hemos detectado ciertas debilidades. Dentro de esas debilidades, una de las primeras fue que entonces, para que nosotros hiciéramos fuerte el eslabón y la cadena en su conjunto, lo más fácil de hacer es aumentando el precio de venta de la miel. Entonces, a lo que voy es, desde mi perspectiva, es muy difícil diferenciar o quitar el beneficio económico o técnico, sin descuidar el ambiental, por supuesto, pero la manera más fácil de incentivar al apicultor a que siga haciendo lo mismo, son cerca de 50,000 apicultores en México los que hay. Eso es muy poco, es nada. Pues paguémosles bien la miel. Ahorita, por ejemplo, el precio de la miel para exportación está en 40 pesos el kilo, muy barato. La miel a menudeo en la Ciudad de México la podemos conseguir 150, 200 pesos, ¿no? Habría que ver qué tipo de miel, habría que ver con quién, pero entonces si nosotros queremos fortalecer la cadena, entonces primero necesitamos pagarlo a un precio justo y segundo, comer miel, porque México siempre ha estado entre los 10 mayores productores de miel. Ahorita somos el noveno. Pero somos el sexto país exportador de miel. ¿Por qué? Pues porque aquí no se queda. El consumo en miel, más o menos en México, es como una cucharada por año por habitante. En Alemania está cerca del 1,5 kilos por habitante. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos son los que más consumen nuestras mieles. Entonces, la mejor forma, primero es, ni siquiera, ya no hablemos de un mejor precio. Al precio que está, no importa, pero comer más miel. ¿Y cómo podemos comer más miel? ¿O por qué deberíamos de comer más miel si entendemos el beneficio nutracéutico en la salud que tiene la miel? Lo primero que tenemos, o una de las primeras cosas que también tendríamos que visualizar, es que la miel no es un edulcorante. Por supuesto que es azúcar, por supuesto que nos gusta, pero el principal beneficio
son todas las propiedades nutracéuticas que tiene. Antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, vitaminas, minerales, en una cucharadita de miel. Si todo México comiera una cucharada de miel al día, no solamente incrementaría su salud, sino entonces incentivaría al productor a cuidarlas, a tener más dinero, a tener más abejas, y entonces si tenemos un sector apícola fortalecido, pues entonces las políticas públicas beneficiarían a las abejas ahora mucho más. En el sentido de que si yo estoy viviendo en una zona donde es más lucrativo sembrar naranjo para vender las naranjas, pues evidentemente que la miel, si no es importante, pues le van a dar prioridad a otros cultivos y no a las abejas. Pero si yo lo hago muy rentable, pues entonces las abejas van a ser la prioridad, obviamente. Que ahí indirectamente hay otro beneficio o otra pérdida que tendríamos si se nos olvida la importancia de las abejas, que es el beneficio a la salud de la miel, ¿no? Que Así es. probablemente los aditivos o cualquier otro reemplazo artificial de la miel pues no tendría no el mismo beneficio a la salud intrínseca. Mira, la miel como tal te da este beneficio de ser edulcorante. Entonces va a endulzar muy bien. Hasta ahí el azúcar te lo puede dar y cualquier otro jarabe te lo puede dar. La cantidad de enzimas, minerales, vitaminas y compuestos, hay unos compuestos muy específicos que se llaman flavonoides y fenoles. Esos flavonoides y esos fenoles tienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. Es decir, y todo eso es lo que le da la denominación de un producto nutracéutico a la miel. No solamente es un alimento rico en sabor, sino que además el hecho de que yo coma miel, estoy a la vez ahorrándome el uso de probióticos, el uso de suplementos alimenticios, el uso de vitaminas, estoy en un solo bocado, en una sola cucharada, estoy abarcando varios beneficios. Definitivamente, uno de los grandes beneficios que no estamos explotando o utilizando a nuestro favor como se debe es el beneficio en la salud de la miel. Y eso hace que también, desde mi punto de vista, pues entonces que el consumo no sea tan socorrido. Porque si la gente solo visualiza la miel como para endulzar mi bebida, para ponérselo al pan, sin considerar el beneficio en la salud, pues evidentemente que no lo van a consumir. Porque además es un producto caro todavía. O sea, un kilo de miel, 150, 200 pesos, por supuesto que no está al alcance de la economía media baja, ¿no? Definitivamente. Y seguirán consumiendo azúcar, alta fructosa, jarabes. Entonces, pues sí, necesitamos parte de estas notas periodísticas, de todo este trabajo que ustedes hacen, es el que es necesario, súper necesario para que la gente diga, ah, bueno, pues entonces no solamente endulza, también tiene otros beneficios. Y ya después que entonces la gente se empiece a acercar a las fuentes de información, a las asociaciones, que vea más en internet, por qué debo de consumir miel, no solamente por el beneficio del dulce. Fantástico. Le agradezco mucho toda esta conversación. Creo que queda mucho más claro cuál es la realidad, las preocupaciones reales, las cosas que podemos hacer. Pero creo que también muy importante, ya para finalizar, además de que como no nos presentamos formalmente, o al menos para el público de Uno TV, no lo presenté yo formalmente, además de que usted se pueda como presentar de quién es usted, y una última recomendación o un último mensaje en este día, que es el Día Mundial de la Abeja, 20 de mayo. Bueno, pues mi nombre es Juan Manuel Vargas Romero. Yo estoy adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa. Pertenezco a un grupo de investigadores que estudiamos los circuitos de producción, fortalecemos las cadenas de producción desde la parte de la zootecnia y a través de estos estudios es que nosotros hemos trabajado en diferentes áreas de interés de la apicultura, mejoramiento genético, nutrición, etcétera. Y eso nos ha llevado a tener una conclusión muy sencilla y muy práctica respecto a la apicultura y respecto a las abejas.
La mejor manera de apoyarlas es consumiendo miel mexicana, pagando el precio justo por esa miel, pero sobre todo estudiando, investigando y conociendo más acerca de los beneficios a la salud de del consumo de esta miel. Esa es la mejor forma de apoyar la apicultura, consumiendo la miel mexicana. Así que pues amigos de UNOTV ya lo saben, aquí tenemos la voz de un experto que nos da eh, una clave, ¿no? Para este día que luego nos limitamos a decir simplemente no las mates cuando las veas en la calle, pero este fenómeno de las abejas y su extinción y el fin zootécnico, que qué padre que utilizar esa palabra, ¿no? Que es muy importante y muy infravalorada cuando estamos hablando al respecto de la fauna. Qué bueno que la trajo a colación y no tengo nada más que agradecerle por esta intervención tan interesante y bonita. Al contrario, muchas gracias y cualquier cosa aquí estaremos disponibles. Bueno, pues amigos de NTV, nos despedimos y los esperamos en otra conversación que podamos tener con un experto de este calibre, así que hasta la próxima.